Que Dios te bendiga en esta tarde ya de lunes 9 de septiembre del año 2024. Y estamos pues en la reflexión de la semana 23ª del tiempo ordinario. Estamos pues iniciando con esta semana que ya aperturábamos con el texto y la celebración del domingo del día de ayer. El texto de la primera lectura, si empezamos por ahí, es una lectura un poco fuerte. De hecho, habla ahí de un elemento moral, de una corrupción moral que se está dando en el pueblo de Corinto. Y es claro que justamente las frases que utiliza San Pablo para vehementemente exhortar a la conversión son bastante fuertes. Pero al final del camino, pues justamente hay una experiencia o algo que también es muy propio dentro de nuestra vida, y es justamente que nos estamos convirtiendo en una sociedad que celebra justamente aquellas cosas que son incorrectas, aquellas cosas que justamente van en contra del designio de Dios. Hace poco tiempo se celebraba en muchos países, o se ha celebrado a lo largo de los años en muchos países, por ejemplo, lo que llaman la despenalización del aborto. Por otro lado, pues se está hablando de que se celebra justamente la introducción de ideologías, de género en los centros educativos. Eh, Se celebra también el derecho a la eutanasia y, en fin, así se van celebrando muchísimas cosas. Es algo muy parecido justamente a lo que habla propiamente esta primera lectura, de cómo Pablo le hace ver a la comunidad de Corinto que el problema no solamente radica en la en el hecho de que dentro de las comunidades justamente justamente se celebre o se den circunstancias que van en contra de los mandatos evangélicos, sino cómo se aplauden y se celebran en medio de las comunidades, o por lo menos, o mínimamente, se ajustan a un nivel de indiferencia. Bueno, allá él. Es importante y es claro también siempre poner pautas sobre la mesa de que todos vivimos un proceso de conversión. Es claro que cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso, nuestro vicio dominante que vencer, nuestras situaciones de debilidad, en fin, cada una de esas realidades. Pero es entender que en esas fragilidades, que en esas pues caídas, tiene que empezar un proceso o un anhelo de verdadera conversión, un anhelo de verdaderamente querer morir al hombre viejo y justamente nacer a un hombre nuevo. Por eso San Pablo habla justamente del tema de que la levadura, o en este caso, ese contacto con el mal, es importante que lo vayamos erradicando de nuestra vida y, por consecuente, que empecemos a poner nuestra mirada y nuestros ojos desde la perspectiva de Cristo. Reitero, es algo muy propio también de nuestra época. Hoy incluso en medio de comunidades, en medio de grupos pastorales, en medio de muchos grupos de iglesia, también se siguen pues justamente presumiendo, alabando, dignificando, entre comillas, la frase, comportamientos que están alejados del evangelio. Y por otro lado, algunos otros más bien terminamos entrando en un aspecto de mero indiferentismo. Compartamos y entendamos que para poder guiar hay que tener también un corazón que ama. Y el amor nos invita también a vencer los respetos humanos para poder corregir. Y si por situaciones de la vida, porque en la libertad de los hijos de Dios, como dice el Deuteronomio, se nos pone a elegir entre vida y muerte. La persona no desea su cambio, pero por lo menos no queda en nuestra mente ese silencio que tal vez termina de agravar una condición que es importante ser sanada. Entonces ahí es donde justamente entra toda esta reflexión en función también de lo que dice el Evangelio de Lucas, donde Jesús se encontró en la sinagoga el sábado y había un hombre con una necesidad. Y ante esa necesidad, uno ve más la preocupación de la gente de ver lo que culturalmente era correcto o incorrecto, o bien, o las transgresiones a la ley de Moisés que puede hacer Jesús, entre comillas la frase, en función al bien que debería y que haría Jesús al poder sanar a esta persona. Que es otro tema que también hay que importante valorar, que evidentemente la medicina no es a distancia. La medicina no.
también conlleva el acercamiento, conlleva justamente pues, esa vinculación, pues, estar en contacto con la herida y, en este caso, poder buscar la manera de sanar. Entonces, evidentemente, cuando usted está en un proceso de evangelización, cuando un proceso de querer ayudar a otra persona, usted tiene que tener ese contacto, claramente, en la medida de que la persona esté también anuente a dejarse, pues, ayudar, dejarse guiar, y es como dice justamente Jesús. Entonces, de ahí al final, ¿cuál es el sentido de nuestra experiencia de fe, de nuestra experiencia religiosa? Si no es para buscar el bien de otros. No es un separador de buenos y malos, porque al final cada uno de nosotros tenemos, pues, situaciones que enfrentar y vencer. Ya lo decía San Juan, quien no ha cometido pecado, pues miente. Pero sí, también, por otro lado, es que juntos como iglesia estamos llamados a que cada uno desde su vicio dominante, desde su situación de pecado, pueda buscar esa conversión. Pero para que esto se dé, volvemos a lo que dice también el Salmo, que es que tengamos que dejarnos conducir, dejarnos llevar por el camino del Señor. Que el Señor nos lleve justamente por donde, pues, nos alejemos de las maldades, nos alejemos de hacer, pues, justamente las cosas que están en contra de los designios de Dios, para que con júbilo podamos, pues, regocijarnos por sentirnos protegidos en las manos del Señor, que siempre está ahí para nosotros, pero que también, por otro lado, nos invita a que dispongamos nuestra vida y la dejemos en sus manos. Entonces, para ir cerrando, evaluémonos cada uno de nosotros nuestra conciencia. ¿Qué aspectos de la cotidianidad, de nuestras vivencias actuales, se han vuelto tan fragantes en nuestra vida, al punto de que incluso nos hayamos olvidado ciertamente de que cada uno de nosotros tiene un alma que proteger? ¿Cuántos somos conscientes de que circunstancias que verdaderamente, mentalidades, ideologías y demás, están lejos del evangelio, y aún así nosotros las aplaudimos, o por lo menos volvemos, como decíamos al principio, quedamos en un ambiente de indiferencia? Somos una iglesia en salida, una iglesia que convoca, una iglesia que invita a cada uno a que encuentre justamente la gracia de Dios en su vida, pero que también está dispuesta a denunciar con amor y siempre en la gracia y la confianza de saber la verdad de que Cristo sigue tocando y que hay cosas que verdaderamente como sociedad tenemos que vencer. Que Dios te bendiga y mucho ánimo en esta cruzada, que el Señor nos dará la fortaleza.